¿Comprendías que hay sitios dentro de tu propia morada que el adversario puede emplear para lanzar asaltos espirituales sin que siquiera lo percibas? Uno de estos lugares, sorprendentemente, es el espacio de aseo. En el libro de 2 Corintios 2, el apóstol Pablo emite una advertencia crucial para que Satanás no obtenga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus estratagemas. Esta afirmación no es meramente figurativa, constituye una alerta directa y apremiante sobre la astucia de las fuerzas oscuras. El enemigo se aprovecha de aquello que no sometemos a una vigilancia constante, de las áreas que consideramos privadas, insignificantes o simplemente neutrales. Hoy nos sumergiremos en la manera en que ciertos ritos oscuros pueden establecer una conexión subrepticia con tu entorno personal y de esta forma abrir portales invisibles a la opresión espiritual. Te mostraremos cómo discernir las señales inequívocas de incursiones malignas en tu cuarto de baño y qué acciones concretas emprender para sellar toda vía de acceso al mal. Si en alguna ocasión has experimentado una inexplicable pesadez al entrar a este lugar, pensamientos confusos que aparecen solo allí, o una extraña sensación de presencia justo después de utilizar el aseo, este mensaje ha sido diseñado especialmente para ti. ¿Estás preparado para asimilar lo que la divinidad tiene reservado para tu vida y para resguardar tu hogar con una autoridad espiritual inquebrantable, blindando cada rincón de influencias indeseadas? Desde el alba de los tiempos, el maligno ha desplegado sus tácticas más sutiles, aquellas que no se anuncian con gritos estruendosos ni con apariciones dramáticas, sino que se infiltran en el silencio, se camuflan en la rutina diaria y prosperan en la distracción. Y uno de los espacios que ha aprendido a manipular con una astucia particular es precisamente el cuarto de baño, ese reducto que a menudo subestimamos espiritualmente. Este es el sitio donde nos despojamos de nuestras vestiduras y defensas, donde el cuerpo se expone y el alma, en un momento de relajación o vulnerabilidad, se convierte en un blanco idóneo. Sin que lo advirtamos, se transforma en un portal potencial para la hechicería, en un foco de manipulación invisible o incluso en un punto de contaminación de origen demoníaco. ¿Cómo es posible que un lugar tan común y cotidiano pueda transmutarse en una puerta abierta a la incursión del mal? La clave reside en la comprensión de la palabra divina. El pasaje de 2 Corintios nos insta a no ignorar las maquinaciones del adversario para evitar que obtenga ventaja sobre nosotros. Sin embargo, la realidad es que una gran parte de la humanidad vive en el desconocimiento de estas verdades trascendentales. Muchos suponen que el ámbito espiritual se circunscribe exclusivamente al templo, a los momentos de oración formal o a la adoración colectiva, olvidando que el enemigo opera en la esfera total de la existencia humana. Su influencia no se limita a grandes eventos o momentos de crisis, sino que se extiende a cada rincón, a cada detalle minúsculo de nuestro día a día, y de forma especial a aquellos espacios donde, por descuido, falsa sensación de seguridad o simple desinterés, bajamos la guardia, dejándolos desprotegidos ante su influencia insidiosa. El cuarto de baño representa, en términos espirituales, un epicentro de vulnerabilidad innegable. Esta susceptibilidad no se debe únicamente a la desnudez física que allí experimentamos, sino también al tipo particular de energía y al simbolismo profundo que fluye en ese ambiente. Es un espacio íntimamente ligado al desecho, a la purificación del cuerpo y al contacto directo con el elemento agua. En las Sagradas Escrituras, el agua desempeña un papel trascendental y bifronte, tanto en lo que concierne a lo sagrado, la vida y la pureza, como a lo profano, el juicio y el caos. En Levítico 14, por ejemplo, se detallan minuciosamente los rituales de purificación que involucran agua, destinados a aquellos que habían contraído algún tipo de impureza ceremonial. El agua, en este contexto, no solo simbolizaba la limpieza física, sino que también requería ser consagrada para su uso ceremonial y adquirir un poder espiritual. En el Nuevo Testamento, el propio Jesucristo se somete al bautismo en el río Jordán, no por una necesidad personal de purificación, sino como un acto simbólico de obediencia y santificación, estableciendo un precedente de trascendental importancia para la vida del creyente. ¿Por qué entonces deberíamos sorprendernos de que el adversario anhele profanar y pervertir un lugar que, aunque de naturaleza física y aparentemente mundana, se asocia tan profundamente
con estos elementos de purificación y renovación? Las personas involucradas en prácticas oscuras lo saben y lo han sabido desde siempre. Su conocimiento de los principios espirituales a menudo supera al de muchos creyentes. Ellos comprenden que no es indispensable que se encuentren físicamente en tu hogar o en tu presencia para orquestar un ataque en tu contra. No necesitan cruzar el umbral de tu puerta ni establecer contacto físico directo contigo para ejercer su influencia maligna. Para ellos es suficiente con detectar una debilidad, un descuido por tu parte, una puerta abierta, por minúscula que sea, en tu esfera espiritual o en la de tu hogar. Y uno de los lugares donde, con mayor facilidad y sin que nos demos cuenta, abrimos estas brechas o concedemos acceso es precisamente en el cuarto de baño. Lo consideramos un reducto privado, un santuario íntimo, un espacio exclusivamente nuestro, donde equivocadamente creemos que no es necesario implementar medidas de protección espiritual o mantener la vigilancia. Allí permitimos que el alma divague libremente, que los pensamientos fluyan sin censura, incluso dándonos permiso para cometer pecados en secreto, con la falsa creencia de que nadie nos observa. Sin embargo, lo que permanece oculto para el ojo humano no lo es para el mundo espiritual. El enemigo no requiere de tu consentimiento consciente para ejecutar un ataque o sembrar confusión. Lo único que necesita es una legalidad espiritual que le conceda acceso. Y esta legalidad no se otorga exclusivamente a través de pecados graves y manifiestos, sino también mediante pequeños descuidos. Si estos conocimientos te están iluminando y empoderando, recuerda que puedes seguir profundizando en la voz de Gille Avila, donde compartimos verdades que transforman tu realidad, permitiendo cierta clase de música con mensajes negativos, albergando objetos con cargas espirituales dudosas, repitiendo palabras de derrota sin reflexionar sobre su impacto, o adornando el espacio con imágenes sin discernimiento espiritual. Se abren puertas sutiles a las fuerzas de la oscuridad en la cotidianidad de nuestro hogar. Es en este punto de aparente normalidad donde numerosas personas comienzan a experimentar manifestaciones extrañas sin lograr comprender la razón subyacente. Sensación de pesadez inexplicable al ingresar al cuarto de baño, mareos repentinos que no tienen una causa médica aparente, pensamientos intrusivos y perturbadores que asaltan la mente, o la persistente y opresiva sensación de estar siendo observado por una presencia invisible. Nada de esto es una simple coincidencia fortuita. Todas estas son claras indicaciones espirituales de que algo se encuentra desequilibrado, de que una influencia ajena o un espíritu inmundo ha logrado infiltrarse y operar en ese espacio. Recuerdo vívidamente el testimonio de una mujer que, durante años, padeció de una opresión espiritual constante y debilitante sin hallar una causa lógica que explicara su tormento diario. Cada noche, sentía con intensidad que una presencia invisible y opresora la observaba desde el interior de su cuarto de baño. El espejo, en particular, parecía alterar su reflejo de forma sutil y perturbadora, como si no solo mostrara su rostro, sino algo más, algo inquietante que no lograba definir. Intentó diversas oraciones generales y realizaba limpiezas superficiales en el hogar, con la esperanza de aliviar su carga, pero ninguna de sus acciones parecía surtir efecto duradero. Fue solo cuando una hermana en la fe, dotada de un profundo discernimiento espiritual, le formuló una pregunta directa y penetrante que marcó un antes y un después. ¿Posees objetos en tu cuarto de baño que te hayan sido obsequiados por personas de cuya espiritualidad ahora tienes serias dudas o que sabes que tienen una conexión con prácticas esotéricas? Fue en ese instante cuando la mujer recordó con claridad un juego de decoración que le había regalado una amiga con una marcada afición por las prácticas ocultistas y la nueva era. Al proceder a remover esos objetos con determinación y consagrar el lugar mediante una oración ferviente, acompañada de una declaración de autoridad, la opresión cesó por completo. Aquello no fue una simple coincidencia, sino un acto deliberado y poderoso de restauración de la autoridad espiritual que le correspondía como creyente. Jesús mismo, en Mateo 12, 45, reveló una verdad profunda sobre la estructura y el funcionamiento del mundo espiritual, al explicar que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, éste deambula por lugares áridos y desolados, buscando descanso, y al no hallarlo,
decide retornar al espacio de donde fue expulsado. Sin embargo, no regresa solo, trae consigo a otros 7 espíritus más perversos y fuertes que él, y juntos invaden, dejando a la persona en una condición peor que la inicial, con una opresión magnificada. Esta enseñanza fundamental nos revela que el ámbito espiritual opera bajo principios y leyes inmutables y estrictas. Si se logra expulsar una influencia maligna de un espacio, es imperativo llenar ese vacío con la presencia divina, con la luz y la atmósfera del Espíritu Santo, o, de lo contrario, ese lugar se convertirá en un imán para el mal, atrayendo de nuevo aquello que fue desterrado, y en mayor medida. Ahora bien, si este principio es aplicable al cuerpo y al alma de un individuo, ¿por qué no habría de aplicarse también al hogar, a cada una de sus habitaciones, a cada rincón y cada espacio que lo conforma? El cuarto de baño, al estar intrínsecamente asociado con el elemento agua, es también frecuentemente utilizado por hechiceros, brujas y ocultistas como un punto clave de canalización y redirección espiritual. El agua, por su naturaleza de excelente conductora de energía, es empleada en numerosos rituales de limpieza que, en realidad, son diametralmente opuestos a los principios divinos y a la santidad. Los denominados baños espirituales, que algunos promueven en plataformas digitales o en centros esotéricos, no son otra cosa que pactos encubiertos con entidades oscuras, disfrazados bajo un velo de bienestar, purificación o buena suerte, lo que a primera vista parece una limpieza en el plano físico o energético. En realidad, a menudo resulta ser una profunda contaminación y una apertura en el ámbito espiritual del individuo. Es por esta razón que no resulta extraño que personas que han participado en esos supuestos baños espirituales experimenten posteriormente ataques intensos, confusión mental, sueños perturbadores o sensaciones de opresión. Al utilizar su propio cuarto de baño, el lugar queda espiritualmente marcado, configurado como un territorio abierto, desprovisto de cobertura y extremadamente vulnerable a nuevas incursiones. El adversario, con su aguda percepción espiritual, detecta esta legalidad y esta apertura y se introduce sin necesidad de solicitar permiso o de ser invitado conscientemente. No podemos continuar viviendo en una ingenuidad espiritual que nos deja desprotegidos, pues la ignorancia deliberada ya no puede ser considerada una excusa válida. El conocimiento de estas verdades está ampliamente disponible en la palabra de Dios y en el discernimiento que el Espíritu Santo nos concede, y las Escrituras nos advierten repetidamente sobre la naturaleza real de esta confrontación espiritual. Efesios 6:12 declara con absoluta claridad que nuestra lucha no es contra entidades de carne y sangre, seres limitados por lo físico, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla trascendental no se desarrolla únicamente en un plano etéreo e inmaterial o en grandes eventos proféticos. Ocurre aquí y ahora, en los espacios concretos donde habitamos, en los lugares donde dormimos, donde nos alimentamos y, sí, también en el rincón donde nos aseamos, que a menudo se percibe como el más personal y seguro. ¿Te parece esto una exageración o una fantasía sin base real? Reflexiona un momento en esto. Si el enemigo logró infiltrarse en el jardín del Edén, el mismo paraíso diseñado, creado y custodiado por la divinidad, ¿por qué no podría penetrar en tu propia morada si tú, por descuido o desconocimiento, no ejerces una vigilancia constante y una autoridad espiritual? Para profundizar en cómo proteger cada rincón de tu vida y hogar, te invitamos a explorar La Voz de Gille Avila, un espacio de revelación y empoderamiento espiritual. Una de las razones fundamentales por las que numerosas personas no logran experimentar un avance espiritual significativo o una paz duradera es porque no han discernido que existen territorios dentro de su propio hogar que, de forma inadvertida y sin intención, han sido entregados a influencias indeseadas. Podemos observar este patrón de manera recurrente en la historia del pueblo de Israel a lo largo de las Escrituras. Cada vez que ellos permitían la presencia de ídolos en su tierra o se mezclaban con las costumbres y rituales paganos de las naciones circundantes, la gloriosa presencia de Dios se retiraba de en medio de ellos y la bendición menguaba.
Esto no sucedía porque la divinidad dejara de amarlos o de ser fiel a su pacto, sino porque Él, en su santidad inmutable, no puede cohabitar con la contaminación espiritual ni con aquello que le es abominable. El adversario conoce esta verdad y la explota magistralmente, buscando siempre establecer una cabeza de playa. Por ello, busca establecerse en los espacios más íntimos, en los rincones más simbólicos y en las rutinas más arraigadas de nuestro día a día. El cuarto de baño, además de ser un lugar de aseo, se configura como un epicentro de marcada vulnerabilidad emocional y psicológica. ¿Cuántas veces una persona ha derramado lágrimas sinceras en ese espacio en total secreto, lejos de las miradas ajenas? ¿Cuántos pensamientos oscuros, de desesperación, autocrítica o incluso pensamientos impuros han germinado o se han permitido fluir en la soledad de ese ambiente? ¿Cuántas autodeclaraciones negativas han sido pronunciadas frente al espejo, mirándonos a nosotros mismos? Soy feo, soy inútil, nadie me quiere, no valgo nada. Esas palabras, repetidas incansablemente desde un profundo estado de desesperación, frustración o simplemente por la fuerza de la costumbre arraigada, no solo infligen un daño profundo y duradero en el alma, sino que, de manera imperceptible, abren grietas significativas en el muro espiritual que nos rodea, concediendo legalidad a las fuerzas de las tinieblas. El poder inherente a la lengua es una realidad innegable y palpable. El libro de Proverbios 18:21 declara con contundencia que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si esta verdad es incuestionable, y de hecho lo es en el ámbito espiritual, entonces no podemos continuar subestimando el impacto profundo de lo que pronunciamos, ni el lugar específico donde lo hacemos. Satanás no necesita llevar a cabo una elaborada ceremonia, un sacrificio o una invocación grandiosa para infiltrarse en un hogar. Le basta con que uno solo de sus habitantes viva en un estado constante de desesperanza, sumido en la autocompasión o cautivo de sentimientos de odio, amargura o lujuria desmedida, y el cuarto de baño, en muchas ocasiones, se convierte en el escenario donde estas transgresiones emocionales y mentales se manifiestan con mayor libertad, precisamente porque nos sentimos invisibles, creyendo erróneamente que nadie nos observa en nuestra soledad. Sin embargo, la divinidad sí lo ve todo, pues sus ojos están en todo lugar, y el adversario también es plenamente consciente de cada pensamiento y palabra. No se trata de vivir en un constante estado de temor o paranoia ante cada rincón de nuestra casa, sino de asumir con firmeza la autoridad que nos ha sido otorgada en Cristo. No se trata de sospechar de cada detalle o de cada persona, sino de despertar a la realidad espiritual y tomar el control pleno de lo que, por derecho divino y por redención, te pertenece. La buena nueva que tenemos es que el Señor no nos ha abandonado desprotegidos ante estas amenazas. La autoridad que poseemos en Cristo Jesús no se circunscribe únicamente a la expulsión de espíritus inmundos en campañas evangelísticas masivas o a la oración dentro de los confines de un templo. Esa misma autoridad es plenamente eficaz para santificar espacios, para recuperar terrenos que han sido profanados o entregados al enemigo y para declarar con convicción inquebrantable que absolutamente todo lo que se encuentra bajo nuestro techo está cubierto, protegido y redimido por el poder inigualable de la sangre del Cordero de Dios. En el libro de Josué, capítulo 24, el líder del pueblo de Dios, Josué, proclama con una determinación inquebrantable: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esta poderosa declaración abarca cada habitación, cada rincón, cada espacio, cada objeto de tu morada, tu cuarto de baño. Sin excepción alguna, debe ser un lugar que sirva al Señor, un espacio consagrado a Él, y si hasta ahora no ha sido así, este es el momento crucial para transformarlo radicalmente. Muchos ignoran esta verdad fundamental por temor a ser catalogados de supersticiosos o por una mala interpretación de la fe, pero es imperativo comprender que no se trata de superstición, sino de un discernimiento espiritual profundo y bíblico. Se trata de entender que si el adversario no descansa en su labor de infiltración y de buscar legalidad, tú tampoco puedes permitirte dormir espiritualmente. Que si existe una grieta, por más minúscula que ésta parezca, el enemigo la buscará incansablemente para explotarla y establecerse. Pero más allá de la advertencia,
Se trata de una poderosa esperanza que nos impulsa a la acción. Para mantenerte informado sobre cómo mantener la legalidad espiritual en tu vida, no olvides suscribirte a La Voz de Guille Ávila, porque no importa cuánto tiempo haya permanecido esa grieta abierta, ni cuántas veces hayas sido blanco de ataques sutiles o manifiestos, ni qué tipo de manifestaciones extrañas hayas experimentado en ese espacio. Cuando tomas la decisión consciente y firme de asumir tu autoridad en Cristo y consagrar cada parte de tu hogar, incluyendo ese rincón íntimo que es el cuarto de baño, algo se quiebra irrevocablemente en el mundo espiritual. Una cobertura protectora se establece de manera inquebrantable, una atmósfera de paz, santidad y presencia divina se instaura, y aquello que antes era un lugar asociado con la vergüenza, la incomodidad o la opresión, ahora se transmuta en un auténtico altar de adoración y encuentro con lo divino. Este es apenas el punto de partida en un camino de profunda revelación y empoderamiento espiritual. Comprender el papel trascendental que desempeña el cuarto de baño como un punto estratégico para el ataque espiritual constituye el primer paso indispensable hacia la victoria. El reino espiritual opera bajo principios y leyes que con demasiada frecuencia pasamos por alto o ignoramos. No es porque la divinidad no nos los haya revelado, sino porque el incesante ruido y la velocidad de nuestra existencia cotidiana nos ha sumido en una ceguera respecto a lo que es invisible a los ojos físicos, pero no por ello menos real. Uno de los principios más serios y menos comprendidos es que las obras que emanan de las tinieblas no requieren de nuestra participación activa y consciente para operar o para causarnos daño. Basta con que una persona con la intención adecuada, o más bien con la intención maligna, las invoque o las dirija sobre nosotros sin que tengamos conocimiento de ello. Las personas que se dedican a la hechicería, los hechiceros y todos aquellos que se involucran en prácticas ocultas comprenden con una precisión asombrosa y a menudo superior a muchos creyentes la manera de canalizar y dirigir influencias espirituales hacia otras personas o hacia sus entornos. Y uno de los métodos más habituales y efectivos que emplean es la realización de sus ataques a distancia, utilizando para ello elementos que de alguna u otra forma están conectados con la persona que desean dañar. Redirigen esas energías malignas hacia lugares específicos dentro del hogar, como el cuarto de baño, con el objetivo de crear un punto de acceso espiritual permanente y sigiloso, un ancla para su influencia. Esto puede parecer descabellado o extraño para aquellos que no han dedicado tiempo a la lectura atenta y profunda de las Sagradas Escrituras o que no tienen un entendimiento de la guerra espiritual. Pero quienes conocen la Biblia a profundidad saben que, desde el principio de los tiempos, Dios ha emitido advertencias claras y contundentes sobre el uso de objetos, nombres y espacios físicos como puntos de contacto y de transferencia entre el mundo espiritual y el plano material. En el libro de Números 22, somos testigos de cómo Balac, el rey de Moab, buscó y contrató al profeta Balaam para que pronunciara una maldición sobre el pueblo de Israel. No fue necesario que Balaam se encontrara físicamente en medio de ellos, o que los tocara desde un monte lejano, con palabras cargadas de una intención destructiva, intentó torcer el destino de toda una nación. Este relato no es un simple mito antiguo o una historia sin relevancia actual, sino un reflejo prístino y claro de cómo opera el mundo de lo invisible, mediante individuos que interceden, ya sea para bien o para mal, desde la distancia sobre personas, familias enteras y territorios específicos. Si Balaam en su época requería levantar altares y pronunciar palabras específicas para invocar una maldición, ¿por qué habríamos de pensar que en la actualidad no se continúan realizando esos mismos rituales, aunque adaptados a formas más modernas, discretas y disimuladas? Si estás sintiendo que tu hogar necesita un cambio espiritual profundo, visita La Voz de Guille Ávila y descubre herramientas para transformar tu realidad. Numerosas personas desconocen que la hechicería no siempre se presenta de forma grotesca, con calderos hirvientes y muñecos atravesados con alfileres. Como Hollywood a menudo la retrata y nos hace creer, su operación es mucho más sutil, inteligente y estratégica. Para iniciar un trabajo espiritual en tu contra, puede bastar con elementos aparentemente insignificantes, pero con gran carga energética o simbólica. Una fotografía tuya, un mechón de cabello, tu nombre completo, escrito en un papel, un objeto que hayas usado con frecuencia o incluso
una prenda de vestir personal que cargue tu esencia. Las Sagradas Escrituras están repletas de advertencias contundentes contra aquellos que se dedican a tales prácticas abominables. Deuteronomio 18, 10-12, declara con firmeza: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El mundo del ocultismo no es un juego inofensivo, ni una práctica inocua, y uno de sus mecanismos más comunes es el uso de rituales dirigidos específicamente hacia espacios domésticos, con el objetivo final de infiltrar el entorno espiritual de la víctima, debilitándola y oprimiéndola desde su propio refugio y santuario. El cuarto de baño se erige como un lugar ideal para este tipo de ataques velados y sigilosos por una razón específica y fundamental. Está intrínsecamente relacionado con el elemento agua, y el agua ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales, tanto por la divinidad para purificación y vida, como por las fuerzas opuestas, como un canal espiritual de inmenso poder. En la narrativa bíblica, el agua simboliza purificación, renovación, vida abundante, pero también puede representar caos, juicio divino y ser un vehículo para canales espirituales de diversa índole. Génesis 1, 2 describe el inicio de toda la creación con una imagen poderosa y evocadora. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el mismísimo comienzo, el agua ha sido investida de una profunda significación espiritual. Por ello, fue el instrumento del juicio divino en el diluvio universal. Por ello, fue el medio del bautismo de Jesús, marcando un hito en su ministerio terrenal. Y por ello, continúa siendo un elemento capaz de comunicar y conectar diversas dimensiones en el plano espiritual. Los practicantes de las artes oscuras conocen muy bien este principio y lo explotan. Utilizan el agua como un vehículo para la transferencia de energías e intenciones malignas. Realizan baños rituales cargados con invocaciones, incorporando plantas específicas, perfumes supuestamente consagrados y oraciones invertidas o maldiciones. Cuando su propósito es afectar a una persona específica, buscan afanosamente la manera de redirigir esa energía espiritual nociva hacia el entorno de la víctima. Y si logran vincular ese ataque al cuarto de baño de la persona, ya tienen establecido un punto de contacto constante y efectivo desde donde operar. Una vez que ese vínculo espiritual, sutil y perverso, se establece, cada vez que el individuo entra en ese espacio, se expone de forma inadvertida a la influencia de aquello que ha sido invocado y dirigido en su contra. No importa si el ataque de brujería se realizó en otro país lejano, en una ciudad distante o desde un altar consagrado a las tinieblas más profundas, lo que realmente importa es que hubo una legalidad espiritual concedida, se estableció un canal de acceso y existió un objetivo claramente definido. No es indispensable que una persona practique la hechicería o el ocultismo para ser afectada por ellos. Es suficiente con que alguien la haya designado como blanco de sus maquinaciones, lo que en última instancia determina el efecto o la ineficacia de un ataque espiritual. No es solo la intención maligna del brujo, sino, de manera primordial, el estado espiritual y la cobertura divina de la persona atacada. Si la vida de un individuo se encuentra cubierta por la gracia divina, si vive una existencia de oración constante y una obediencia genuina a los preceptos de Dios, el enemigo simplemente no tiene acceso para dañarlo. Si deseas comprender cómo la fe puede ser tu escudo más fuerte y protegerte, suscríbete a La Voz de Gille Avila. Pero si existe descuido, si se han dejado puertas espirituales abiertas por ignorancia o negligencia, si se albergan objetos que inadvertidamente sirven como puntos de contacto para influencias extrañas, entonces el acceso ha sido concedido de forma implícita. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso del cuarto de baño. Si ese espacio ha sido descuidado espiritualmente, si no ha sido cubierto en oración y con la autoridad de la sangre de Cristo, si contiene elementos que provienen de fuentes dudosas o que han sido manipulados por el ocultismo, entonces se convierte en un blanco fácil, en un punto débil en la defensa espiritual del hogar, susceptible a la infiltración del adversario. La brujería en su manifestación moderna ha adoptado formas que a primera vista parecen completamente inofensivas e incluso atractivas. Se presenta bajo el disfraz de bienestar personal, como una espiritualidad alternativa,
como una conexión profunda con la naturaleza, como una vía para despertar el poder interior, o incluso como prácticas de autoayuda energética. Sin embargo, detrás de muchas de estas prácticas contemporáneas subyacen los mismos principios antiguos y perversos de manipulación espiritual y de pactos con fuerzas oscuras. El uso de sales especiales, hierbas aromáticas, aceites esenciales y símbolos específicos no es una novedad, es una práctica ancestral que ya se menciona incluso en las Escrituras. En Ezequiel 13, Dios reprende con severidad a las mujeres que practicaban la brujería y profetiza contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Allí se les dice: ay de aquellas que cosen cintas mágicas para todas las muñecas y hacen velos mágicos para las cabezas de personas de toda edad para cazar las almas. El objetivo fundamental de estas prácticas siempre ha sido el mismo: cazar las almas, capturarlas, someterlas y controlarlas espiritualmente, despojándolas de su libertad en Cristo. Hoy en día, esas cintas mágicas se materializan en lo que se conoce como pulseras energéticas o amuletos de la suerte. Esas muñecas se transforman en figuras decorativas o talismanes que se colocan en el hogar. Esos velos mágicos se presentan como accesorios de moda o elementos decorativos con supuestos beneficios energéticos o místicos. Pero la raíz espiritual de estas prácticas es idéntica. El espíritu que las respalda y las impulsa no ha experimentado cambio alguno, sigue siendo el mismo espíritu de engaño. Cuando se realiza un trabajo espiritual de índole maligna contra una persona, el hechicero o practicante ocultista necesita establecer una conexión, ya sea física o simbólica, con su víctima. Esa conexión se obtiene con frecuencia mediante elementos que fueron sustraídos, regalados sin discernimiento, comprados sin cuestionar su procedencia espiritual o simplemente manipulados energéticamente antes de llegar a manos de la persona o a su hogar. Un objeto tan común como una toalla, un espejo, una alfombra, una vela aromática con un nombre o símbolo esotérico, una botella de jabón que parece completamente inofensiva, pero que en realidad ha sido consagrada o cargada en una tienda donde se practican rituales ocultos. Una planta exótica colocada en el cuarto de baño con la intención de atraer buena energía o limpiar el aura, sin que se sepa que esa planta es utilizada en ceremonias paganas o cultos a deidades extrañas. Absolutamente todo lo que se introduce en un espacio que se desea mantener consagrado y protegido por la presencia de Dios debe ser sometido a una vigilancia estricta y a una oración, no por paranoia o miedo infundado, sino por una profunda obediencia a los principios espirituales divinos. En el libro de Josué 7, el pueblo de Israel sufrió una derrota devastadora en la batalla, no por una superioridad militar del enemigo, sino porque un solo hombre, Acán, tomó un objeto del anatema, algo prohibido por Dios y destinado a la destrucción, y lo ocultó en su tienda. Ese objeto, proveniente de un pueblo pagano y espiritualmente contaminado, desató la ira divina sobre toda la nación, afectando incluso a aquellos que eran inocentes. No fue un acto de violencia, ni un sacrificio a ídolos, ni una declaración abierta de rebeldía contra Jehová. Fue sencillamente un objeto tomado en desobediencia y ocultado, y ese objeto contaminó todo su entorno espiritual y físico. Si esto sucedió con una nación entera, ¿qué consecuencias crees que pueden manifestarse en una casa donde, de forma inadvertida y sin discernimiento, se han permitido objetos consagrados a deidades paganas, aunque vengan disfrazados de elementos de decoración modernos, de moda pasajera o de tradiciones culturales inofensivas? El cuarto de baño, al ser un lugar sumamente íntimo y recurrentemente utilizado a lo largo del día, se convierte en uno de los puntos más activos y energéticamente cargados de la casa. Allí se repiten hábitos de forma constante, se liberan pensamientos sin filtro y a menudo se hacen declaraciones inconscientes, ya sean positivas o negativas, que tienen poder espiritual. Prepárate para una revelación que desafiará tu percepción de la seguridad en tu propio hogar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas habitaciones parecen tener una energía extraña
¿O por qué experimentas pensamientos confusos en lugares específicos? La respuesta es impactante. Lo que has aprendido hoy es solo la punta del iceberg de una verdad espiritual que cambiará para siempre la forma en que ves tu espacio más íntimo. Has entendido que el enemigo no necesita multitudes para operar, solo un espacio descuidado, y ese podría ser tu baño. Pero también sabes que el poder de Cristo no necesita templos para manifestarse. Solo un corazón alineado con su verdad. Esta verdad va más allá de una simple limpieza. Es una postura, una forma de vivir, una convicción constante de que cada detalle importa, de que cada elección revela a quién pertenece tu hogar. Lo que antes parecía irrelevante, ahora es clave, porque la guerra espiritual no se libra solo en el altar de la iglesia, sino también en la atmósfera de lo cotidiano. Hoy no solo aprendiste cómo resistir al enemigo, sino cómo transformar un espacio olvidado en una oportunidad de gloria. No permitas que lo que has recibido quede guardado. Aplica, actúa, vigila y sobre todo mantente lleno, porque un lugar lleno de la presencia de Dios nunca será invadido por las tinieblas. Levanta los ojos y entiende, fuiste llamado a gobernar, no a sobrevivir, a establecer el reino, no a reaccionar tarde. El baño, como cualquier otro espacio bajo tu techo, puede testificar del Dios que habita en ti. Haz que cada rincón de tu casa declare quién es el Señor. Y cuando lo hagas, no solo estarás protegiendo un espacio físico, estarás confirmando tu pacto con aquel que te dio autoridad para pisar serpientes. No subestimes lo invisible. Haz que lo espiritual gobierne lo natural, porque donde Cristo reina, todo cambia, incluso lo que antes parecía insignificante. No te pierdas las próximas revelaciones que transformarán tu vida. Suscríbete ahora mismo a La Voz de Gigi Ávila y mantente siempre conectado con la verdad que te hace libre.